Buenas noches. En la clase de hoy va a ser una clase con tono y con modo Fabrengen. De hecho, acá tengo mi Lejaim, porque esta semana ayer, anteayer, fue el 19 y el 20 del mes de Kislev, Yutet Kislev y Haf Kislev, considerados ambos días, digamos, estos días como el Rosh Hashanah del Hasidismo, Rosh Hashanah del Hasidut. Y como estamos al otro día, entonces la idea es hacer un Fabrengen, que esta clase de Torah sea también un modo Fabrengen, poder hablar un poco de la parashá de la semana, junto también y relacionarlo con el 19 de Kislev. Así que, Lejaim, Lejaim. Bueno, para empezar, el título de la clase habla de la calma, de la paz, de la tranquilidad. Y cuando uno habla de calma y de tranquilidad, cada uno lo ve de diferente manera. Para cada uno es otra cosa, la paz, la calma. Y de hecho, muchas veces algo que a nosotros nos parece calma termina siendo de repente un caos. Se termina convirtiendo en un caos, en un problema o lo que sea. Y nos damos cuenta que en realidad no teníamos calma. Entonces, en la clase de hoy, nosotros vamos a tratar de ver qué es la calma verdadera, qué es estar en calma, es tener serenidad, paz, tranquilidad. Y para eso, nosotros vamos a ver en la parashá de esta semana, la Torá, Parashat Vayeshev, dice: Vayeshev Jacob, Beretz Megurei Aviv, Beretz Kenan. Jacob vuelve de la, de la casa de su suegro, después de haber trabajado ahí, de haberse casado, haber vuelto, luchar con Esab, etcétera. No luchar con el ángel de Esab, que ahora vamos a ver más en detalle toda la historia. Y él decide asentarse. Vayeshev, la palabra Vayeshev significa se asentó en la tierra, en el lugar donde vivía su padre, es decir, en la tierra de su padre, en la tierra de Kená. Entonces Rashi explica y dice, ¿qué dice? ¿Por qué la Torá trae la palabra Vayeshev? Vayeshev podría haber dicho de otra manera. ¿Cuál es el significado interno de Vayeshev? Entonces Rashi explica que Jacob quería, pidió vivir el final de sus días en paz, con tranquilidad. Eso es Vayeshev Jacob. Como que Jacob volvió después de luchar tantos años, después de escaparse, después de tantos años, decide eh, quedarse tranquilo, decide llegar a la tranquilidad. Por fin llegué a Eretz Kenán, pero no pudo. ¿Por qué no pudo? Porque enseguida, en ese momento, comenzó todo el problema de Yosef, la historia de Yosef con sus hermanos. Y vemos nosotros una vida de una persona, que es la vida de Jacob, que era una vida difícil, una vida que empieza ya desde el vientre de su madre, luchando, peleando con su hermano mellizo, con Esaú. Y una vez que sale del vientre de su madre, peor también, cada uno tomó otro rumbo totalmente distinto. Y en el medio, de repente, él tiene que escaparse de su hermano porque el hermano lo quiere matar. En el camino, su sobrino, el hijo de Esaú, el hijo del hermano, lo alcanza y le dice: Mirá, papá me pidió que te mate, pero el abuelo me enseñó que no podemos matar. ¿Qué hago? Entonces Jacob le dijo: Mirá, te voy a dar todas mis posesiones. Una persona que no tiene posesiones, no tiene nada, no tiene plata, no tiene comida, no tiene... Entonces, ¿cómo va a sobrevivir? Se considera un muerto. Entonces, llévate todo y déjame sin nada. Por un lado no me estás matando, pero por otro lado me considero una persona que no tiene con qué vivir, o sea, está llevando todos los víveres. Quiere decir que Jacob quedó en el medio también sin nada. Que Bemaclía Barti Tardén hace solamente con su bastón, lo usó el Yardén. Y después se llega a la casa de su suegro, por fin un lugar, perdón, de la casa de su tío, sí, su futuro suegro, y un lugar donde debería ser un lugar de tranquilidad, la casa de un familiar. Vamos a la casa del tío, donde va a casarse con su prima, donde él trabaja por ella y se esfuerza 7 años y de repente se da cuenta que el trato que él había hecho lo habían violado
y al final él tiene que volver a trabajar 7 años más para casarse con Rachel porque lo habían casado con Lea. Y después de esos 14 años de trabajar, él decide, quiere tener también su propio ganado, digamos, su propia plata. Entonces hace trato con su suegro, su tío suegro, y de repente descubre, en realidad ya sabía él, pero queda en evidencia que el suegro era un mentiroso, lo engañaba. Y después de todo eso, él, después de haber formado ya su familia, decide volver a Eretz Kenán, y volviendo a Eretz Kenán, manda mensajeros para ver cómo era la situación con su hermano Esab, y se da cuenta que Esab todavía lo odiaba, todavía lo quiere matar. Entonces él tiene que preparar todo su campamento, primero despojarse de una parte importante de su riqueza para mandarle un regalo a su hermano para apaciguarlo, para calmarlo. Después eh, decide, después se encuentra con un emisario, con un ángel de Sab, y él lucha con él, lo vence y queda rengo. Es decir, toda una vida de problemas, una detrás de otra. Y después está se encuentra con su hermano Esab, ese momento de encuentro que iba a ser duro, al final, bueno, termina bien, pero le pasa también en el medio lo de la historia de Dina, su hija Dina. Dina fue secuestrada por un príncipe de un pueblo que estaba ahí alrededor, que vivía, digamos, un pueblo vecino al de ellos, y fue violada y después entonces al final el rey le va a pedir a Jacob la mano de la hija para su hijo, y en eso los que responden son los hijos de él, bueno, toda la historia de Dina, es decir, una detrás de otra, hasta que por fin Jacob llega a la tierra de Canaán, es decir, quiere asentarlo. Ahí ese Jacob, basta, ya está, un poquito de tranquilidad, un poquito de paz, Dios, un poco de paz, déjame un par de años tranquilo, vivir tranquilo, disfrutar de la vida. Entonces viene Dios y le dice, ¿vos querés disfrutar de la vida? No, no. Le trajo la crisis de Yosef. De repente Yosef se pelea con sus hermanos, en realidad no Yosef, los hermanos se pelean con Yosef, y no hay nada más duro para un padre ver que los hijos se peleen, que los hijos no se quieran o que se tengan celos, etcétera. Y después de eso, todavía más que eso, de repente un día le dicen que Yosef, que era el hijo mayor de su esposa Rachel, por la que él había trabajado 14 años, y la que no podía tener hijos durante muchos años hasta que por fin lo tuvo a Yosef, pero era el anteúltimo de sus hijos en realidad, porque él tuvo 4 esposas, entonces el anteúltimo, o sea, era Yosef, pero era el mayor de Rachel. Le dicen que se murió, que lo atacó una fiera y lo mató. Entonces, todas estas cosas le llegaron a Jacob a partir del momento que él quería vivir con calma, quería vivir en paz. Entonces uno se pregunta, dice, Dios, Jacob, desde el vientre de su madre, él te siguió, él era fiel a vos. ¿Por qué desde el vientre de su madre? Porque en el embarazo de Rivka, ella sentía que cada vez que pasaba por un lugar de santidad, entonces el bebé pateaba, quería salir. Y cuando pasaba por un lugar de idolatría, el bebé también pateaba. Entonces dijo, ¿qué tengo? ¿Un bebé con doble identidad? No. Fue a la ciudad de Shem y le dijo, vos tenés dos bebés, tenés mellizos, y los dos, cada uno va a ser diferente al otro, va a ser lo opuesto. Entonces uno va a estar enfocado en la santidad y el otro en la idolatría. Quiere decir que Jacob desde el vientre de su madre ya era fiel a Dios. Y así fue también todos los días de su vida. No merece tener un poco de tranquilidad, no merece tener unos años de paz, de calma. Solo eso pidió Jacob. Y le vino todo el tema este de Yosef. Entonces, le voy a hacer un minuto una pausa. Seguimos. Le llegó la peor crisis de su vida a Jacob en ese momento.
Por otro lado, nos vamos a trasladar a una época más actual, ¿sí? En comparación a la de Jacob, pero que no es tan cerca nuestra porque estamos hablando hace aproximadamente 200 años en la época de la Rusia zarista. En esa época, obviamente que el que iba en contra del zar no había demasiado juicio para hacerle. Estaba en esa época el Alter Rebbe, el Admor Zaken, Rabbi Shneur Zalman de Liadi. Él era conocido, más conocido por ser el autor del Tania, del libro famoso de Tania, y quien fue también el fundador del movimiento Chabad Lubavitch. ¿Sí? Chabad Lubavitch, tan conocido hoy, el que lo fundó fue el Admor Zaken, más conocido en Yiddish como el Alter Rebbe. El Alter Rebbe era discípulo del Magi de Mezrich, quien fue discípulo del Baal Shem Tov. El Baal Shem Tov fue el fundador del Hasidismo en general. Solamente que el Alter Rebbe comenzó un nuevo método, una nueva línea dentro del Hasidismo. Es decir, trajo un aire innovador a esa innovación que ya era el hasidismo, entonces lo innovó aún más, diciendo a qué había venido el hasidismo en ese momento. Por un lado, hasta esa época, los judíos digamos, los judíos religiosos eran, como dice la palabra, religiosos, estaban muy estrictos con la ley, y muchas veces eso hacía que vivan su judaísmo con temor y no con amor. Quizás le faltaba esa alegría, esa energía, esa pasión, ¿sí? Ese fervor que necesita una persona para poder vivir y que eso le dure por años, aunque sea a veces cosas que requieran, que exijan dificultades, exijan mucho esfuerzo. Entonces vino el Baal Shem Tov y trajo ese fervor, esa alegría, ese método de sentir el judaísmo por medio de la alegría, y eso era todo eso a través del hasidismo. Hasta que vino el Alter Rebbe. El Alter Rebbe incorporó un tema más. Dijo, es verdad que el fervor es importante, es verdad que la alegría, la fuerza, la energía, la pasión, el sentimiento es importante, pero el sentimiento tiene que estar encauzado por la mente, por el intelecto. Es decir, nosotros podemos unir mente y corazón, podemos unir mente y sentimientos y hacer que los sentimientos sean generados a partir del intelecto, a partir de la meditación, a partir del entendimiento. Y ahí él fundó el movimiento Chabad, que Chabad significa, tiene las siglas de Jochma Binah Da'at, que significa sabiduría, entendimiento, comprensión, es decir, que desde la mente, desde la sabiduría, desde nuestro entendimiento, y cuando por medio de la comprensión nosotros lo conectamos con los sentimientos, generamos ese tipo de sentimientos. Entonces, una persona que se alegra con la alegría de la Torá, con la alegría de las mitzvot, lo hace también desde el raciocinio, desde la mente. Y él escribió su libro base, digamos, el libro que fue la base de todo el hasidismo de Chabad hasta el día de hoy, impreso en un montón de lenguas, en muchas ciudades del mundo, es el libro del Tania. Y el libro del Tania está compuesto por 5 libros, en el cual el primero de los libros, que es el más conocido, es el Likutei Amarim, tiene 53 capítulos como las parashiyot de la Torá. Y cuando él publica el libro del Tania, pasa un tiempo y de repente los opositores al hasidismo, los mitnagdim, los opositores a la revelación de la Kabbalah y la mística y la parte interna de la Torah, los secretos de la Torah, de forma así pública y popular, decidieron llevarle una calumnia al zar, ¿sí? Difamarlo, ir en contra de él, diciendo lo siguiente. El Alter Rebbe, Rabbi Shneur Zalman de Liadi, está enviando dinero a Eretz Israel. Y Eretz Israel estaba bajo ¿qué gobierno? Bajo el gobierno otomano. Y los otomanos, los turcos, estaban en guerra, eran enemigos del zar, eran enemigos de Rusia. Entonces él mandaba en realidad dinero para los asentamientos judíos en Eretz Israel, es decir, para que la gente en Eretz Israel, que era un lugar donde había hambruna, eran muy pobres,
puedan mantenerse, sostener esas comunidades dentro de la tierra de Israel. Y ellos dijeron, se lo presentaron al zar como diciendo, él en realidad le está mandando dinero al enemigo. ¿O no? ¿Quién gobierna Eretz Israel? Los turcos. Entonces el zar lo puso, lo mandó a una fortaleza en San Petersburgo, que era un lugar donde todos aquellos que iban en contra del zar esperaban ahí la pena de muerte. Y bueno, los Hasidim obviamente desesperados se organizaron todos para hacer diferentes maneras, rezos, ayunos, un montón de cosas como para poder hacer lo que ellos, lo que estaba en sus manos para poder sacarlo. Pero el Alter Rebbe estaba siempre tranquilo, siempre estuvo tranquilo. ¿Cuántos días estuvo él en la cárcel? 53 días. Un día por cada capítulo del Tania que él había escrito. Lo que nos muestra que en realidad el estar en la cárcel no es que estaba él en la cárcel. Habían puesto al Tania en la cárcel, es decir, pusieron en la balanza de un aspecto espiritual, no estamos hablando del zar ahora, no estamos hablando de Dios, de toda la corte celestial, si realmente era legítimo que el Balatania, que el Alter Rebbe, difunda el hasidismo de la manera que lo estaba haciendo. ¿Está bien que él haya impreso el Tania? Nosotros podemos volver, ahora vamos a volver de vuelta a la prisión, pero un poco antes, en la época de su maestro, el Magi de Mesrich, él tenía un compañero, Repijas Mikoritz, que era también alumno del Baal Shem Tov, él también estudiaba Hasidut del Baal Shem Tov, solamente que él tenía en su forma de ver las cosas, Repijas Mikoritz, él no estaba de acuerdo que el hasidismo sea tan popular. Decía, el hasidismo es algo tan elevado, tan profundo, tan sagrado, que no puede estar en la calle, no puede estar en el mercado, en cualquier lado, con cualquier persona. Tiene que ser gente especial, de forma especial, y transmitirlo de esa manera. Una vez él vio que había un papel en el piso, entonces lo levantó como cualquier persona que no quiere que el suelo, que el piso esté limpio, el de la calle, donde sea. Lo levantó, lo miró, de repente ve que tenía letras en hebreo y se puso a leerlas y se dio cuenta que era un manuscrito de un tema de Hasidut, que alguien había copiado algo de Hasidut. Y él en ese momento le dolió mucho y él es como que se puso, dijo, miren, ven, esta es la prueba de que yo tengo razón. ¿Cómo algo tan sagrado, tan elevado, llega hasta el piso? Entonces en ese momento, el Magi de Mesrich, que fue el maestro del Alter Rebbe, le dio un ejemplo, le dijo le dio una metáfora. Le dijo así: había el príncipe, el hijo del rey, estaba muy enfermo y estaba terminal. Entonces empezaron a buscar los mejores doctores que habían en todo el imperio de ese rey y llegaron a uno que era muy especialista y les dijo, miren, hay una sola chance de que este chico quizás pueda vivir, quizás sobreviva. ¿Cuál es esa chance? Hay un diamante que es muy especial, es un diamante específico, que ese diamante tiene características curativas que si ustedes lo muelen, lo mezclan un poco de agua y le intentan poner en la boca que él tome algo de eso, quizás eso lo pueda salvar. Entonces pusieron a buscar el diamante en todos lados. Y dieron cuenta que ese diamante, ¿dónde estaba? En la corona del rey. Entonces empezaron a hablar los ministros qué hacer. ¿Qué hacemos? ¿Le sacamos el diamante? No le sacamos, pero es la corona del rey. La corona representa no solo al rey, es el imperio. Entonces no sabían qué hacer, decidieron preguntarle al rey mismo. Dijeron, vamos a llevarle nuestra pregunta al rey. Entonces van a lo del rey, le plantean ese tema y el rey dice, es verdad que la corona es el reino, es verdad que la corona es mi honor, pero ¿para qué quiero yo todo mi imperio si mi hijo no va a vivir? Hay algo que está por encima de todo, que es mi heredero. Entonces, obviamente, agarren la piedra, háganla polvo y denle de tomar y ojalá viva, pero háganlo. Entonces, con este ejemplo le dijo el Magi de Mesrich a Pinjos Mikoritz, a su compañero, le dice, mira Pinjos,
el pueblo, el hijo del rey, el príncipe que está muriendo, es el pueblo de Israel que está en una época muy dura, muy difícil. Y la corona del rey, la piedra, el diamante que está en la corona del rey, es esta Torá, es el Hasidut, es la Kabbalah, es eso que está tan elevado, tan preciado, que tiene un valor altísimo, que está en la corona del rey, es verdad. Pero el rey, Dios, ¿no va a querer que salvar a su hijo? Obviamente que sí. Quiere decir que cuando el Alter Rebbe, volviendo ahora a la prisión, cuando el Alter Rebbe estaba en la prisión, ya había un motivo por el cual salvarlo desde arriba, ¿no? Del cielo, un motivo por el cual él se tendría que salvar. Pero aún así hubo un decreto celestial. ¿Por qué? Porque el Alter Rebbe fue más allá. El Alter Rebbe no solamente enseñó a sus discípulos, los Hasidim, sino él directamente hizo un libro de eso, lo difundió con masividad, y eso provocó en el cielo un decreto celestial. Entonces cuenta el Alter Rebbe que cuando él estaba en prisión, se le presentaron a él sus dos maestros, en realidad su maestro y el maestro de su maestro, el Baal Shem Tov y el Magi de Mesrich. ¿Sí? Espiritualmente no sabemos cómo los tzadikim se encuentran entre Neyamot. Entonces él les dijo, ¿por qué estoy en prisión? ¿Por qué estoy preso? Entonces ellos le dijeron, porque por difundir Hasidut. Entonces el Alter Rebbe dice, bueno, entonces dejo de difundir Hasidut. Entonces ellos le dijeron, no, como vos ya empezaste, tenés que seguir. No solamente seguir, tenés que seguir mucho más fuerte cuando salgas de la cárcel. Y a partir de ahí nosotros vemos la diferencia entre el Hasidut previo a la prisión y el Hasidut posterior a la prisión, cómo fue con una gran difusión. Por eso se lo considera el Rosh Hashanah del Hasidut. A partir de ese momento, esos 53 días, esos 53 capítulos del Tania que estuvieron en prisión, y estar en prisión era ver qué iba a pasar, cuál iba a ser el dictamen terrenal que iba a pasar, porque primero lo condenaron a muerte, pero después de esos 53 días lo dejaron, le dieron la libertad. Entonces, como que el Tania estaba, dijeron del cielo, vamos a ver qué pasa. Si terrenalmente lo dejan en libertad, es porque ganó el juicio y tiene que salir adelante y ser difundido con más amplitud, con mayor difusión. Entonces, en otras palabras, el comienzo, el nacimiento, el Rosh Hashanah, el nuevo año, digamos, donde nació el Hasidut de nuevo, o donde se confirmó ese nacimiento del Hasidut, fue el día 19 del mes de Kislev. ¿Y qué pasó? Hay una historia también, hay varias historias, pero una historia muy interesante cuando el Alter Rebbe está en la prisión y después ya vamos a volver a unir los temas de Jacob con el Rebbe y vamos a entender por qué estoy contando todo esto. El zar y los ministros del zar habían escuchado que el Alter Rebbe no era una persona cualquiera, era una persona conocida, era eh, un rabino que en esa época vivían muchos judíos en todo lo que era Rusia, Bielorrusia y todo eso, toda esa zona, esa región, y muchos, en todo el imperio del zar en realidad, y muchos seguían al Alter Rebbe y decían que era una persona muy inteligente, muy sabia. Entonces, una vez el ministro quiso ver de él mismo, con sus propios ojos, la sabiduría de este tzadik. Entonces entró ahí a la celda de él a interrogarlo y en el interrogatorio le hizo una pregunta que, la verdad, cualquiera que lee el, eh, la Torah de Bereshit debería hacérsela, y de hecho se la hacen los comentaristas. Cuando Adam Arishon peca y come del fruto del árbol prohibido, entonces se esconde de Dios. ¿Sí? Se pone atrás de un árbol y se esconde de Dios. Y de repente nos dice la Torá que Dios le hizo, fue la primera pregunta que Dios le hace al ser humano. ¿Cuál es la pregunta que Dios le hace al ser humano? Ayeka. ¿Qué significa Ayeka? ¿Dónde estás? Adam, ¿dónde estás? Entonces viene el ministro del zar, le dice, ustedes, judíos, que son creyentes de Dios, y ustedes dicen que Dios sabe todo, que está en todos lados, que lo ve todo, que Dios no sabe dónde está Adam, que le pregunta dónde estás, que de repente Adam se le ocultó a Dios, que Dios lo estaba buscando y le hizo una pregunta, Ayeka, ¿dónde estás? Ven que la Torá ¿cuál es el sentido?
Entonces el Alter Rebbe le dijo, no, le dice, vos no estás entendiendo. La palabra Yeka no es Dios buscando a Adán. La palabra Yeka es Dios preguntándole a Adán, ¿dónde estás vos, Adán, en tu situación espiritual? No hay Yeka en qué espacio físico estás, sino en qué espacio, en qué situación espiritual estás, Adán. ¿Qué te pasó? ¿Dónde estás, Adán? ¿Dónde está el Adán que fue creado por mano de Dios? El primer ser humano, el más sagrado, el más santo de todos los seres humanos, fue creado con, con- con las manos metafóricas, ¿no? No estamos hablando de manos físicas, pero por Dios mismo. Él no nació, no es que Adán nació de una madre. Adán fue directamente creado por Dios. Y de repente, ahí está, ¿dónde estás? Y el Alter Rebbe le dice a este ministro, una persona de 52 años, era la edad del ministro sin que él se lo haya dicho al Alter, una persona tiene 52 años, debe preguntarse a uno mismo, todos nosotros tenemos que preguntarnos a nosotros a diario, Ayeka, ¿dónde estás? En realidad, esa pregunta de Dios es la pregunta que todos nosotros, que Dios espera que todos nosotros nos hagamos. Ayeka, ¿dónde estás? ¿Qué hiciste hoy por tu espiritualidad? ¿Qué hiciste hoy por tu Neshama? ¿En qué sos mejor hoy que ayer, que el día de ayer? Ayeka, esa es la explicación de la Yeka de Dios. Obviamente que el ministro este del SAR quedó, le dio en un ratito, en unos minutos, en una pregunta, en una respuesta, le dio una cátedra de lo que es la moral en la vida de la persona. Una persona tiene que saber que está para superarse a diario. Una persona tiene que saber que hay un bien y un mal, y que el bien y el mal está en nuestras manos. O sea, nosotros lo tenemos que elegir, y es el bien y el mal que Dios mismo puso. Al Alter Rebbe se lo acusaba también de decir, de difundir todo el tiempo, que el único reino es el reino del cielo. Y eso iba en contra del zar. ¿Cómo el único reino es el reino? Y el zar, ¿sí? Entonces un día el zar también se fue de incógnito. Antes no habían, en esa época no habían diarios con fotos, con imágenes. Todos sabían que existía el zar, pero nadie le conocía la cara al zar, solamente los que estaban alrededor de él. Entonces el zar una vez decide entrar a la celda del Alter Rebbe para ver, vestido así de civil, para verlo personalmente. Quería ver quién es esta persona tan sagrada que todo el mundo habla de él. Hasta los mismos ministros estaban fascinados con la figura del Rebbe. Cuando entró el zar a la prisión, a la celda, el Rebbe le hace un saludo reverencial, ¿sí? Como a un rey. Entonces le dijo, ¿por qué me saludas así? Entonces le dice, no sé, tenés aura, una energía ¿no? del zar. Entonces le dice, ¿cómo sabes si yo estoy de incógnito? Dice, porque el reino del cielo se refleja en el reino de la tierra. Es decir, todo lo que hay en el cielo hay lo que hay en el plano celestial, hay en el plano terrenal también. Entonces yo sentí en el mundo celestial, yo que estoy conectado con lo de arriba, con lo divino, sentí que había algo, una energía especial. Entonces me di cuenta que vos sos el zar. Entonces él quedó fascinado también de esta inteligencia, de esta santidad que tenía el Alter Rebbe. Al final, quiero volver de vuelta un minuto a la palabra Yeka, porque quiero poner acá un énfasis en esto, porque ya es un Fabren en Lejaim, Libroje en Lejaim. Esto que el Rebbe cuenta, lo que pasó en su celda, es un mensaje para todos nosotros. No es el ministro quien le tiene que saber a Yeka, quien se tiene que preguntar a Yeka a los 52 años. Es cada uno de nosotros. Eso es lo que en realidad debería movernos a nosotros. La dinámica de la vida de la persona debería ser preguntarse siempre a IECA, ¿dónde estás? ¿Estás en el lugar donde realmente deberías estar? ¿O estás en el lugar donde en realidad no deberías estar? En el lugar donde vos estás es donde Dios le gusta, está contento que vos estés, o en el lugar donde vos estás es el lugar donde Dios no está tan contento que vos estés. Ayeka. Esa es la base, esa es la pregunta principal con el Modéani de la mañana, agradecerle a Dios, uno se tiene que preguntar a Ayeka. Bueno,
volviendo ahora de vuelta a nuestro tema, conectando estas dos historias, la historia de Jacob y la historia del Alter Rebbe. Vamos a hacer la misma pregunta para las dos. ¿Por qué? ¿Por qué era necesario que un tzadí como Jacob sufra y pase la situación, la crisis de Yosef, que le tocó, imagínense lo más profundo de su ser? Si todo lo que había vivido hasta ese momento no era suficiente para hacerlo esforzarse en su vida, lo de Yosef directamente era un golpe de knockout, supuestamente. Y lo mismo también para el Alter Rebbe. Si el Alter Rebbe en definitiva lo que estaba haciendo era difundir judaísmo, estaba elevando la chispa divina de las personas del judaísmo de ese momento, ¿por qué tenía que entrar a la cárcel para después decirle, podés salir y difundir más? ¿No era más fácil decirle difundir directamente? O sea, ¿cuál era el motivo? Pena de muerte, cárcel, los 53 días que estaba como el Tania y así. ¿Cuál era la necesidad? Esta es la pregunta que en realidad muchos de nosotros nos hacemos es, Dios, ¿por qué no me das un tiempo de calma? Dame un tiempo de tranquilidad, unos años de paz, unos años de que no, basta de preocupaciones, basta de estrés, basta de perseguir. Entonces, en realidad, cuando hablamos de calma, existen dos tipos de calma. Existe una calma externa, que es lo que la mayoría de la gente llama calma, pero existe también una calma interna. La calma externa es esa calma que uno se imagina, cuando uno se imagina la calma, la tranquilidad, ¿qué se imagina? Estar sentado tomando jugo de coco en la playa, abajo de una palmera, con el agua sin olas, tranquila así, y no pensar en el trabajo, no pensar en las cuentas que uno tiene, no en los problemas de la vida. Eso es estar en paz. Eso es la tranquilidad, la calma. Sin embargo, si eso es calma, cualquier ola alta, una lluvia en la mitad de la playa, un viento que te vuela la sombrilla, entonces ya te sacó la calma. En otras palabras, si nuestra calma depende de todo lo externo, depende de otra cosa, de las cosas que nos pasan o que no nos pasan en la vida, entonces no depende de nosotros, no es una calma auténtica, es una calma que es dependiente de otra cosa. Sin embargo, existe otro tipo de calma, que es la calma interna. ¿Qué es la calma interna? Es que la persona, a pesar de todas las cosas difíciles, las dificultades de la vida, la persona sigue con calma. ¿Y cómo lo podemos lograr? ¿Qué es a qué me refiero yo con todos los problemas de la vida? La persona tiene que estar con calma. Lo voy a ejemplificar con algo que ya varias veces, un ejemplo que varias veces lo di, pero de todas maneras no está mal repetirlo porque creo que figura muy bien esto. Es de una nena que estaba volando en un avión, estaba haciendo un vuelo, y de repente estaba sola la nena. ¿Sí? Se la veía que viajaba sola. Entonces, de repente en un momento el avión empieza a moverse una turbulencia de esas que dice Shema Israel en el vuelo. No sabe, no puede escribir WhatsApp a la familia porque no hay señal, está en modo avión. Es decir, una turbulencia que estaban todos ahí desesperados, asustados, gritando, y a la nena se la veía tranquila. Entonces, el que estaba al lado de ella le dice, nena, ¿no estás asustada con esto? Te veo tranquila, ¿cómo estás? Y ella le dice, no, porque voy a estar asustada si el piloto es mi papá. Entonces, esto en realidad nos muestra qué significa tener calma a pesar de todas estas cosas. Jacob Avinu estaba en un momento difícil. Jacob Avinu pasó todas las cosas, las dificultades, los desafíos de la vida y quería vivir en paz. ¿Qué paz quería Jacob? Jacob quería una paz externa, buscaba la paz externa. Pero Jacob no buscaba una paz externa para estar sentado en la reposera en el mar, en la playa. ¿Todos saben en qué hubiese invertido Jacob su paz externa? ¿En qué lo hubiese invertido? Obviamente que en espiritualidad, en conocer más a Dios, en meditar, en acercarse a su creador, en sentir su corazón pegado y con ese anhelo, con ese amor pasional hacia Dios. Eso quería Jacob. Eso quería Jacob. Sin embargo, viene Dios, lo mismo que al Alter Rebbe. Vos querés el Tania, lo querés difundir, el Hasidut,
¿Querés esa paz, eso que te crees que las aguas son aguas tranquilas? Viene Dios y le dice, yo te voy a enseñar otro nivel de calma, que es la calma interna, la calma interior. Entonces, y ahí le mandó el desafío a Jacob, le mandó el desafío de su hijo de Yosef, al Alter le mandó el desafío de la cárcel, para enseñarles que aún en los problemas, aún en esos desafíos, aún en esos momentos de dolor, de caos, ahí la persona tiene que encontrar al piloto que es Dios. Ahí vos tenés que estar, esa es la verdadera calma. Vivir en calma significa saber que las cosas que nos pasan en la vida tienen un conductor. Y si tienen un conductor, por más que nos duela, por más que sea difícil, pero por dentro nosotros estamos calmados, estamos tranquilos, sabemos que por algo tiene que ser así. Eso es lo que Dios quiso para nosotros. Y recién ahí llegó de repente la paz que buscaba Jacob. ¿Dónde encontró Jacob la paz? Vallejí Jacob, ¿sí? Jacob vivió, dice Vallejí Jacob Eretz Goshen, Shvaesre Shaná, Jacob vivió 17 años en la tierra de Egipto. Dice así como Rashi dice que Valleye buscó vivir en paz y de repente le mandó los problemas de Yosef, también ahí dice Rashi que Vallejí Jacob vivió, ¿qué significa vivió? Vivió los mejores años de él en la tierra de Egipto. ¿Cómo? ¿En la tierra de Egipto viviste los mejores años? Acá nos muestra en realidad la Torá que los mejores años no siempre son donde vos querés estar. La comodidad en Eretz Kenan, la tierra de la casa de tus padres. A veces podés estar en Eretz Mitzrayim, en un lugar, Herbata Aretz, como se dice, la vergüenza de la tierra, que era el Egipto de ese momento, y ahí vivir tus mejores años. Ahí estaba Jacob viendo, en ese lugar, lejos de Eretz Israel, viendo a sus nietos alrededor de él, a sus hijos, y cómo sus hijos se multiplicaban, y todo lo que él había profesado en su vida, de repente lo veía en sus hijos, ¿y en dónde? En el lugar más difícil que tenía la tierra, que era Eretz Mitzrayim. Por eso dicen nuestros sabios, y ahora viene Hanukkah, y vamos a relacionarlo también con Hanukkah, es que el pueblo judío se compara a la aceituna. Sí, está escrito. ¿Por qué se compara a la aceituna? Porque la aceituna, el final de la aceituna, es lo mejor. ¿Qué es lo mejor que tiene la aceituna? El aceite. ¿El aceite cuándo viene? No cuando la aceituna está perfectita, linda. ¿Cuándo viene el aceite? Sobre el final de la vida de la aceituna. En realidad, ese es lo mejor de ella. ¿Qué quiere decir? Cuando la aceituna la apretan, la prensan, la machucan, la rompen, ahí de repente larga el aceite. Fíjense ustedes que entre las cosas, los frutos de los que Eretz Israel se enorgullece, dice Eretz Zeit Shemen Udvash. ¿Sí? Eretz Zeit Shemen. ¿Qué es Zeit Shemen? No dice Eretz Zait. Zait significa una tierra de olivos. Dice Zeit Shemen, aceite, digamos, olivos de aceite, aceite de oliva. Es decir, que en realidad lo mejor de la aceituna que es el aceite lo más puro, es con lo que nosotros podemos encender una llama, podemos iluminar, podemos sentir calidez. Es esa llama de Hanukkah que representa que en la oscuridad vos podés iluminar. En la oscuridad vos podés ser una luz. Y esa es la idea de Jacob, esa es la verdadera calma. No busques estar la calma externa que si viene cualquier viento te hace volar. La calma que nosotros buscamos, la verdadera calma que tiene que tener la persona es esa conexión con Dios. Que cualquier viento, cualquier desafío que le pase a él en la vida, va a saber que viene de Dios y que si viene de Dios, él lo va a sostener. Y quiero terminar con una historia. Eh, en el año 1979 fue la revolución en Irán, ¿sí? De la Ayatollah Khomeini. Él había derrocado al Shah y el Shah, Estados Unidos le había dado, digamos, le había dado permiso de que él se vaya a Estados Unidos y que quedó allá en Estados Unidos por un tema creo que era de salud, no me acuerdo cómo era. Y entonces, ¿qué hicieron digamos, los revolucionarios iraníes? Creo que eran los estudiantes revolucionarios de Irán. Decidieron tomar la embajada de Estados Unidos con 50 y pico de rehenes, o 52 creo que eran rehenes,
adentro de la embajada, pidiendo que lo extraditen al Shah para ser juzgado y sentenciado en Irán. ¿Ok? En esa época había un rabino que fue eh, de los sabios de la yeshiva de Lublin, Jajmei Lublin, antes de la Shoah. Saben que Lublin en Polonia hay una yeshiva que hasta el día de hoy está el edificio. Se llama la yeshiva de Jajmei Lublin, los sabios de Lublin. Se llamaba Rabino Abraham Erzberg. Rabino Abraham Erzberg estudió en la yeshiva de Lublin, cuando después de la Shoah, por indicación, digamos, por recomendación del Rebbe anterior, se convirtió en rabino de Chicago y después lo nombraron, y también con la bendición del Rebbe, el rabino de México. ¿Sí? El rabino de México. Y él tenía una relación muy estrecha con el Rebbe, con nuestro Rebbe, y el Rebbe también le daba a él ciertas misiones, ciertas indicaciones, cosas que él tenía que hacer. Una vez el Rebbe lo llama y le dice, escúchame, se está armando una delegación de religiosos que van a ir a Irán, van a ir a Teherán para, con permiso, digamos, especial para entrar a asistir, digamos, espiritualmente a los rehenes que están dentro de la embajada de Estados Unidos. Estaba compuesta por curas y sacerdotes de otras diferentes religiones. Creo que eran cuatro y más el cinco, no sé. Entonces le dijo al rebe, yo quiero que vos vayas, estés en esa delegación y te pido que enciendas la Hanukkah en la embajada de Estados Unidos. Esto estamos hablando desde que fue la revolución y se tomó la embajada hasta que permitieron, de alguna forma legalmente pudieron ir a Irán, pasaron como 2 meses, ¿sí? Aproximadamente 2 meses. Y el rebe le había pedido al principio, le dijo, entonces, pero Hanukkah falta un montón, que encienda. Él dijo, yo quiero que encienda la Hanukkah con la gente ahí en la embajada. Ni siquiera ellos sabían, ni siquiera tenían registros de los que estaban adentro, si habían judíos adentro, capaz que no habían judíos. El rebe le dijo eso. Entre cosa y otra, que papeles, que, digamos, con presión de la ONU y esto y yo, llegaron ahí 2 días, un día antes de Hanukkah, que Hanukkah coincidió ese año con Navidad. Entonces, él pidió, cuando llegó el rabino Abraham Erzberg a la embajada de Estados Unidos ahí en Teherán, él pidió que quiera encender una Hanukkah con un judío que había ahí adentro. Entonces le dijeron, bueno, la verdad es que si los católicos encienden las luces de Navidad, entonces ¿por qué no vamos a permitir que enciendan, digamos, una Hanukkah? Está bien, no hay problema. Le dejaron entrar una Hanukkah para poder encender ahí adentro. Resulta que cuando entró con la Hanukkah y iba a encenderla, de repente descubrió que no era un solo judío que habían adentro, habían 6 judíos dentro de la embajada. Y obviamente que emocionadísimos, encendieron las velas, cantaron las canciones de Hanukkah, y ese fue un momento de luz para ellos que estuvieron, les cuento la historia al final, estuvieron 400 y pico, más de un año, 400 días más o menos, más de un año hasta que fueron liberados. Resulta que él cuenta, Rabbi Abraham Erzberg, y lo pueden buscar, googleenlo porque está documentado esto. Ellos dentro de además el grupo, digamos, dentro de esa misión, el grupo de religiosos iban a participar también de un rezo con el ayatolá en la plaza central de Teherán, donde había 1 millón de personas más o menos. Y ellos estaban en el escenario, gran parte de la delegación que iban a estar presenciar ese rezo que iban a hacer. Entonces, en un momento, como los musulmanes hacen, ¿cómo es el rezo de los musulmanes? Se arrodillan. Entonces, de repente, todo 1 millón de personas, todos se arrodillaron y obviamente que los otros religiosos, cuando vieron que todo el mundo se arrodilla, ellos también se arrodillaron. Y el único que quedó de pie dentro de toda esa multitud y no se arrodilló fue Rabino Abraham Erzberg. Entonces, en un momento, uno de los secretarios, de los allegados a, a Khomeini,
se enojó con él, le dijo que ¿por qué no te arrodillás? Entonces él se quedó parado y no me acuerdo cómo fue la secuencia, pero lo mandan a llamar, no sé, Jumeni lo manda a llamar para que, digamos, para conversar con él y lo llevan frente a él y le dicen, lo acusan que él no se arrodilló. Entonces él dio una explicación, dijo, mira, yo no entiendo árabe, entonces no sé a qué le rezan, no sé ante quién se están arrodillando. Y como mi religión, yo soy judío y mi religión me prohíbe arrodillarme ante alguien que no sé, solamente frente a Dios, entonces por eso yo no me arrodillé. En ese momento, la ayatollah le dice, lo mira y le dice, ¿sabes qué? Te admiro, le dice. Porque vos sos el único de todos los religiosos que están acá que realmente fue fiel a su religión y a su Dios. Así que la verdad, te felicito. Entonces él aprovechó, Rabino Ershberg, y le pidió en ese momento a la Ayatollah que alivie la persecución contra los judíos en Teherán. Y él aceptó. Él aceptó por un tiempo, después ya. Pero en esa época él aceptó. ¿Y qué pasó después, unos meses después? Se vio reflejado eso, lo relacionaron con esta charla de Rabino Eshberg con el Ayatolá en el mes de Elul. Cuando llegó el mes de Elul, había un toque de queda en todo Teherán y los únicos que tenían permitido caminar en las calles a las 4 de la mañana con el talit y el sidur en la mano eran los judíos que iban a Selijot. Se levantaban a las 4 de la mañana, ellos tenían permitido ir a Selijot, los que iban con el talit y el sidur, a la madrugada, ¿no? A esa hora, digamos, a partir de las 4 de la mañana, por ejemplo, a la noche no, toque de queda, pero a esa hora podían salir, tenían permitido salir para hacer Selijot. ¿Qué es lo que nos muestra esta historia a nosotros? Que a veces uno cree que ciertas condiciones son adversas, que hay momentos que son catit. Catit es la palabra que se utiliza machucado, digamos, la aceituna, cuando catit la maor, ¿viste? Que es uno la aprieta, la presiona, y es ahí donde nosotros sacamos en realidad nuestro aceite. Es ahí donde nosotros sacamos nuestra fuerza interna para poder iluminar. Es ahí donde Jacob Avinu entendió que para vivir con calma, para vivir con tranquilidad, tiene muchas veces que pasar esos momentos de dificultad. Muchas veces hay que vivir de esa manera para saber y entender que la verdadera calma no viene de no tener problemas, sino viene de saber superar los problemas estando conectado con Dios, sin que eso te afecte a vos internamente. De verdad, no significa que uno no va a doler, el dolor es algo, una reacción, está todo, pero mentalmente saber que una persona está conectada con Dios en este momento de dificultad, esa es la verdadera calma, la calma interna que el ser humano debe buscar. Lo que todo el mundo busca, eso es externo. Entonces, cualquier pequeña situación que te descoloca de lo que vos considerás una calma, entonces ya te saca la calma, te quita la calma. Sin embargo, una persona que vive aferrada a Dios, que está, ¿cómo se dice? Que el que está conectado con lo de arriba no cae hacia abajo, no se va, no se hunde. Entonces, si nosotros estamos conectados con Dios, esa es la calma, esa es la verdadera calma que nosotros vamos a conseguir. Eso es lo que a nosotros nos enseñó Jacob Avinu en la parashá de esta semana. Eso es lo que el Alter Rebbe nos enseñó al estar en prisión. Para poder sacar lo mejor de vos, para traer luz muchas veces tiene que ser por medio de la opresión. Esperemos que Hashem no nos mande opresiones. Ya es suficiente con este galut. Este galut ya hizo este exilio, ya hizo sacar el aceite del pueblo de Israel, lo mejor que nosotros tenemos. Cuántas cosas buenas y positivas hay a raíz de toda esta dispersión en el mundo entero. Entonces que Hashem manda al Mashiach, Besat Hashem, Lejaim, Lejaim, que podamos realmente llegar a esa calma verdadera que trascienda todas las dificultades y todos los desafíos de la vida. Quiero terminar también recordando un tema más que la palabra mashber. En realidad vamos a ir a la persona esta semana. El, ¿Cómo se dice algo que está roto? Shabur, sheber. Sheber es algo quebrado. ¿Sí?
Sin embargo, Jacob cuando manda a los hijos a Egipto dice, Yesh Shever Bemitzrayim. Hay Shever, ¿a qué se refería con Shever? Con comida, abastecimiento de comida y alimento en Mitzrayim. Quiere decir que Jacob en realidad nos mostró que la misma palabra que habla de algo quebrado es también algo de alimento, es algo que te nutre, es algo que te da vida. O en otras palabras, para ir más profundo, y es Shever Bemitzrayim, él vio que en Egipto estaba esa ruptura que había tenido con Yosef en ese momento y sus hermanos. Esa misma ruptura estaba al final la esperanza, ¿dónde estaba? En ese mismo lugar. En el lugar donde existió un quiebre, que es la relación entre Yosef y sus hermanos, gracias a eso ellos podían ir a buscar comida a Egipto. Gracias a eso iba a haber esperanza para ellos, para Jacob y para sus hijos buscando comida en Egipto. Jacob no sabía que Yosef vivía, ¿no? Pero sabía que había Shever, sabía que había alimento, que había esperanza, que había algo bueno lo estaba esperando en la tierra de Egipto. Y ahí mismo vemos, acá mismo vemos nosotros, en esta misma historia. Uno piensa la historia de Yosef y sus hermanos, ¿es positiva o negativa? Y aparentemente es negativa, pero terminó siendo también positiva. ¿Quién sabe, como dijo Yosef a sus hermanos, ¿ustedes creen que ustedes son los que me vendieron acá? ¿Por ustedes es que yo estoy en Egipto? No, estoy por Dios. Dios me mandó acá. Los usó a ustedes de intermediarios, pero en realidad yo estoy acá porque Dios me mandó para poder abastecer a todo el mundo de comida. Lejaim, lejaim, el libro.